7:09 estamos iniciando Más de Uno. Este jueves 30 de mayo es un gusto que estés en sintonía del 10:40. Un saludo a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx, donde también nos puedes ver, y bueno, pues a aquellas personas que nos pueden escuchar, también les mandamos muchos saludos en el 10:40 de AM de la zona metropolitana de Guadalajara, y un saludo también muy grande a Austin, Texas, a través del 1530 de AM y del 95.1 de FM. En nombre de Rolando Peña, quien no pudo asistir esta tarde-noche al programa Más de Uno, te doy la bienvenida y el día de mañana ya estará aquí con nosotros. Soy Rosy Muñoz y te invito de verdad a que nos acompañes, porque como ya escuchaste, vamos a estar hablando sobre el abuso sexual en personas con discapacidad. Pues especial de 3 días que quisimos realizar con CIDISAS, que es Seguimiento y Detección de Intento Suicida y Abuso Sexual. Es una asociación civil de aquí de la ciudad de Guadalajara, y de alguna manera, bueno, pues obviamente faltan días para hablar de esto, del abuso sexual, un tema que ha crecido enormemente, principalmente, bueno, pues aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y que desafortunadamente, bueno, las personas que tienen discapacidad también son muy vulnerables a sufrir de este abuso sexual. Agradezco, en controles está Giovanni, está Juan Pablo, muchas gracias. También está en los teléfonos Don Ají, nos puedes llamar al 31 22 11 90 36 47 18 83, y Ernesto Catedral está en la asistencia de producción, gracias. Tenemos en cabina a Cristina Álvarez, la licenciada Cristina Álvarez es psicóloga, trabajadora social. El día de ayer estuvo aquí con nosotros y bueno, pues es la directora general de CIDISAS. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahora con este tema del abuso sexual en personas con discapacidad. Que para empezar con el tema, bueno, antes de iniciar, le preguntaba, y aparte en la cápsula, bueno, se menciona la discapacidad intelectual, y se puede referir a que las personas que tienen este abuso es únicamente aquella discapacidad. Sin embargo, bueno, me comentaba que es en general. Que es en general, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, nos enfocamos muchas veces solamente a la discapacidad intelectual, pero existe también la discapacidad de movilidad o la discapacidad en comunicación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entender primero qué es discapacidad, ¿verdad? Discapacidad es aquella restricción o ausencia que le permite a una persona realizar las actividades cotidianas que, vamos a decir, que se tienen que realizar en la vida diaria, ¿sí? Y existen 3 tipos de discapacidad. Actualmente hay una definición como más humana, ¿verdad?, de lo que es discapacidad, porque antes era una persona discapacitada y se pensaba en la persona integral, y hoy decimos, es una persona con una discapacidad, no la persona está discapacitada. Claro. Y bueno, y esa discapacidad puede ser más visible de acuerdo a cómo le favorezca o les entorpezca el entorno, ¿verdad? Muchas veces la persona puede ser funcional, pero si su entorno no le favorece, entonces, bueno, viene la discapacidad. Sí. Y es importante puntualizarlo de esta manera porque no hace mucho, bueno, precisamente las personas que tienen, o las asociaciones, ¿no?, que se encargan de personas con discapacidad, bueno, hacían este señalamiento de cómo referirnos a ellos, ¿no? Sí. Es una persona que está limitada en algún aspecto, ¿verdad? Pero es una persona, ¿verdad? Y que de repente pensamos ya la discapacidad y pensamos a alguien que no piensa, que no habla, que no sienta, sí, ¿no? Sí, no pensamos en una persona integral. Bien, vamos a hacer la primera pausa, si le parece, licenciada, y al regreso, bueno, pues ya entramos de lleno a este tema. Te recuerdo que, bueno, pues también hay otras vías de acceso como el Facebook, Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter, @más-de-1-1040. Y bueno, pues tenemos una línea nacional sin costo, 01800 727 5420, y la línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909. Vamos a la pausa. Estamos hablando esta tarde en Más de Uno sobre el abuso sexual en personas con discapacidad. Si tú tienes alguna pregunta, aun cuando no seas una persona que tiene discapacidad y ha sufrido de abuso sexual, y la quieres hacer de manera anónima, bueno, pues están las líneas a tu disposición, porque tenemos personas de CIDISAS que te pueden orientar y te pueden resolver tus dudas. Vamos a la pausa.
Estamos de regreso, son las 7:19. Esto es Más de Uno y bueno, en ausencia de Rolando Peña, soy Rosy Muñoz y te invito a que sigas escuchando este programa. Es sobre el abuso sexual y pues qué tanto estamos tan acostumbrados a escuchar simplemente estas dos palabras, ¿no? A veces queremos voltearnos, no nos damos cuenta, decimos en nuestra casa no sucede. Y más aún, seguramente también después se va a tocar este abuso sexual generalmente, o al menos así nos lo han demostrado algunas instituciones, suele pasar mucho en casa, ¿no, licenciada? Es mucho. O sea, nosotros normalmente en CIDISA encontramos pues que el 97% de los pacientes que atendemos sucedió en casa. Vamos a iniciar desde el principio. Yo le decía en el corte, bueno, ¿hay realmente una educación sexual para las personas con discapacidad? No hay, ¿verdad? Porque existe el mito, ¿verdad? Que la persona con discapacidad, y específicamente pensando en la discapacidad intelectual, Uh-huh. bueno, ellos no sienten, ¿verdad? No saben lo que es el sexo, y entonces creen los papás que entre menos hablen del sexo, más los van a proteger. Uh-huh. Pero sin darse cuenta que el chico, como decíamos al principio, bueno, tiene una discapacidad, ¿verdad? No está discapacitado. Sí. Y su cuerpo se desarrolla como el tuyo, como el mío, como el de Son cualquiera, las y mismas despierta necesidades. hormonas y Uh-huh. todo despiertan igual. Pero entonces el chico se empieza, bueno, ¿qué siento cuando mi mamá se desviste delante de mí? Uh-huh. Y yo ya tengo 14 años, Uh-huh. ¿verdad? ¿Qué me está pasando? O por qué cuando me bañan, ¿verdad? Pensando en el neuromotor, Uh-huh. siento como que algo pasa, Uh-huh. ¿verdad? Pero los papás lo niegan. Entonces, es que es un bebé, Uh-huh. ¿verdad? Es que es mi bebé. Y como es su bebé, no le hablan de lo que está pasando ni cómo lo puede prevenir. Y no sé si suceda, usted está al frente también Uh-huh. de educación especial, Uh-huh. que los padres lo subestimen, sobre todo en este tema, porque de Sí. repente en algunos otros temas es como, bueno, exigen y tienen todo el derecho Uh-huh. de que sea un trato igualitario, ¿no? Pero no sé si en este tema, a lo mejor por no querer voltear a ver o por no saber cómo iniciar, dicen no, Lo evaden, ¿no? ¿verdad? Lo evaden, no Ajá. le hablan, la chica no le hablan que bueno, va a empezar a haber cambios en su cuerpo, al niño tampoco, y entonces llegan esos cambios y el niño no sabe cómo manejarlos, y el Ujú. adolescente, ¿sí? Ujú. Y entonces se vuelve vulnerable, Ujú. ¿verdad? Porque bueno, si mamá me bañaba, yo tengo 13 años y mamá me baña, ¿verdad? Bueno, y me puede ver desnudo, entonces bueno, si otro me dice que me quite la ropa, pues me la puedo quitar, ¿verdad? O si cuando voy a los estudios me quitan toda la ropa para revisarme, pues es normal que alguien me la quite, y si Ujú. me tocan. Y entonces no les hablamos a los niños, o los papás no les hablan que hay cosas públicas y hay cosas privadas, Ujú. ¿verdad? Y que tendrán que cuidarse y que tendrán que definir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Ujú. ¿Sí? ¿Hay alguna discapacidad específica en la que se sufra más el abuso sexual? Fíjate que no hay una estadística, ¿verdad? Yo revisaba cuánto se habla de este tema a nivel de investigación y realmente no hay, así que nos hablan, bueno, el número de discapacitados, por ejemplo, en México son 5.739.270 personas, ¿verdad? De acuerdo al censo del 2012. Uh-huh. Y de 0 a 14 años los niños discapacitados son 520.269. Y tú dices, si son personas que no están siendo formadas, muchos de ellos, en un autocuidado. Uh-huh. Si normalmente a un niño se le protege, al discapacitado se le sobreprotege. ¿Sí? Y aparte, muchos papás viven con el duelo. El chico tiene 12, 13 años y todavía están con el duelo que nació uh-huh. su niño con una discapacidad. Okay. Y en que lo sobreprotegen, en el que no lo aceptan la discapacidad, en que lo quieren ver como niño, en que lo quieren proteger, lo vuelven vulnerable. La situación del abuso sexual en una familia donde hay una persona con discapacidad, uh-huh. a donde no la hay, se vive de la misma manera. Es decir, están estos sentimientos como la culpa, como el resentimiento, como la frustración. Sí, se vive igual. Nada más que en la persona con discapacidad a veces el papá dice, es que, ¿y si es producto de su fantasía?
¿verdad? Cuando un niño expresa que le han hecho algo, no es fantasía. Entonces nosotros les decimos a los papás, lo primero es creerle al niño, ¿verdad? Lo primero es creerle, darle confianza, decirle que se le va a proteger, ¿verdad? Que no está solo, ¿verdad? No hacer como espaviento, ¿verdad? Esto. Entonces el niño se siente en confianza y lo dice. Cuando un niño dice que algo le han hecho, que le han enseñado, es cierto. Con discapacidad o sin discapacidad. Hay que creerle, ¿no? Hay que creerle. Sería como el primer punto después de que sucede una situación de abuso. Sí, primero, o sea, yo le creo a mi hijo y trato de investigar, pero en esa investigación amorosa, y busco la ayuda de un profesional. Sí, porque hay todavía hogares donde, bueno, pues satanizan este tema de la sexualidad y del sexo y a veces, pues por cegarse, ha sucedido en que hacen sentir culpable a la persona que fue víctima, ¿no? Sí, o sea, es culpable. Y así se siente. Así se siente. Cuando llegan a CIDISAS, los niños se sienten culpables. Entonces, lo primero que tenemos que quitarles es esa culpabilidad. Tú fuiste víctima, ¿verdad? Tú no fuiste culpable. Porque se sienten que le fallaron a la mamá, le fallaron al tío, porque lo denunció y porque dijo, y mamá ya no le habla al tío, y ya le dijo que lo van a meter a la cárcel. Entonces, el niño se siente muy abrumado, ¿verdad? Y más culpable. ¿Cuáles son aquellos puntos o síntomas en los que nos podemos dar cuenta si nuestro hijo con discapacidad sufrió algún abuso sexual? Y lo pregunto porque ha de ser más complicado que con un niño que no tiene discapacidad, aún cuando sabemos que bueno, estos temas los niños pueden bloquear el momento y cuando pasa un tiempo es más difícil, ¿no? El sacarlo a la plática. Sí. Mira, una es que digan confidencias, lo que pasó, o que hagan insinuaciones o comentarios, ¿sí? A veces de las partes sexuales. Otro, los comportamientos o lenguaje con alto contenido sexual. ¿Sí? Los dibujos de contenido sexual, cambios repentinos de conducta. Pues era un niño tranquilo y se volvió agresivo. No quiere hablar, ¿verdad? Ya no quiere comer, ¿verdad? No quiere ver a la tía, al tío, al primo favorito, ¿sí? Tiene ansiedad, miedo, fobias, tiene depresión, baja autoestima, autolesiones y comportamiento suicida. Dificultad en las relaciones interpersonales, promiscuidad sexual, y presenta problemas físicos como infecciones vaginales o urinarias, heridas, molestias en los genitales, hinchazón, o les duele mucho el estómago. O sea, son cosas que ya nos están poniendo así como el foquito, ¿verdad, rojo? Está cambiando mi niño. Si era bien tranquilo, si dormía bien y ya no duerme, se empezó a orinar, ¿verdad? Ve a ciertas personas y empieza a sudar, no se quiere quedar solo cuando se quedaba solo. Entonces ya nos está hablando que puede haber algunas características. Y es muy importante el estar alerta para no confundir, ¿no? Puede ser con la discapacidad que tengan, aunque claro, si son los papás, bueno, pues deben de saber y de conocer muy bien cuál exactamente, cómo la discapacidad y cuáles son los posibles cambios que puedan tener a lo largo de su vida, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el otro día me decían de un niño que de ir bien en la escuela empieza a ir mal. Esa es otra característica. Y nos decían los papás, es que muerde la cobija hasta romperla y está muy ansioso. Entonces, ¿qué está pasando? Si era un niño muy tranquilo y bueno, papás le está causando esa ansiedad. Papás que no, nada, bueno, ya en la investigación, bueno, el niño sí está sufriendo de abuso. Entonces los papás de repente tratan de decir, no es cierto, no está pasando. Y porque ya es demasiado, dicen, es demasiado, o sea, con discapacidad y todavía viene esto, no es cierto. O dicen, ¿cómo voy a denunciar si me dicen que mi niño, pues sobre todo el intelectual, ¿verdad? De ese punto vamos a hablar al regreso a la pausa. ¿Cómo estamos aquí en cuanto a las denuncias? ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a pues hacer este señalamiento de que nuestro hijo o nuestra hija sufrió abuso sexual y que tiene discapacidad? ¿Cómo están las autoridades en cuanto a este tema? Si es que pues se reciben las denuncias, pero más bien si hay un seguimiento. Vamos a la pausa. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83.
Estamos de regreso, son las 7:34 y gracias por seguir en compañía del 1040 Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos hablando sobre el abuso sexual en personas con discapacidad. El día de mañana también vamos a estar hablando del abuso sexual y el suicidio, para que pues estés muy al pendiente de este tema. En punto de las 7 de la noche ya estará Rolando Peña. Y también, bueno, pues personal de CIDISAS, Seguimiento y Detección de Intento Suicida y Abuso Sexual, Asociación Civil, que más adelante vamos a dar los teléfonos y también el Facebook, donde tú los puedes encontrar para si tú quieres acercarte y si tienes la menor duda, ¿no? De repente decimos, no, seguramente esto y a veces hasta somos psicólogos y decimos, no pasa nada. La realidad es otra y como ya lo mencionaba la licenciada Cristina, bueno, pues son situaciones que se van dando y se van repitiendo. De vuelta al tema, en personas con discapacidad, ¿cómo es o cómo está la situación de la denuncia, particularmente aquí en nuestro estado? Fíjate que, por desgracia, la mayor parte de la gente no denuncia. Uh-huh. Y no denuncia a los papás, primero porque dicen, ¿cómo voy a someter al niño? ¿Verdad? Tantos interrogatorios. Segundo, porque les queda la duda, uh-huh, ¿verdad? Aunque les diga el niño, aunque haya todas las evidencias, uh-huh, no lo quieren hacer. No lo quieren hacer porque dicen, lo voy a exponer. Pero tampoco ponen límites muchos de esos papás con el agresor. El agresor sigue yendo y dice, es que ya lo voy a cuidar, ya voy a poner atención. Pero hay muy pocos datos de personas que han sido violadas con discapacidad y que ha habido una denuncia y que ha habido un seguimiento puntual. Uh-huh. ¿Sí? Normalmente dicen atentados contra el pudor, uh-huh, y ahí se queda en la denuncia. Hasta el nombre, ¿verdad? Tan absurdo. Atentados contra el pudor y no hubo más. Uh-huh. Sí, ya señora, cuide a su niña, usted sabe cómo está y nada más, ahí queda. Entonces sí, es algo que están doblemente desprotegidos. ¿Qué pasa cuando el abuso sexual es en personas con alguna discapacidad? Es decir, a lo mejor las personas ciegas, que también se ha dado mucho, se ha manejado mucho que los ciegos pues están envueltos en esta situación de abuso. Y a lo que quiero llegar es cuando no es un niño o no es una niña, ya es un adolescente, ya empieza a sentir y le empieza a gustar. Y después, bueno, pues esta persona empieza a abusar de otras personas. ¿Se da el caso? Sí, se da el caso, ¿verdad? Normalmente un niño abusado sexualmente tiende a repetir las conductas, uh-huh, ¿sí? Entonces él trata de hacer lo mismo que le hicieron, porque bueno, normalmente se los presentan como un juego, uh-huh, ¿verdad? Sí hay algunos abusos sexuales cuando ya llegan, sobre todo de coito de violencia, uh-huh, pero cuando es el abuso de que mira la foto, déjame agarrarte, agárrame tú, ¿verdad? Entonces se los plantean como un juego y que muchos de ellos al final tienen un premio, el dulce, el, uh-huh, peso, entonces ellos tratan de repetirlo, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, entonces entra en conflicto porque pues se es mal, porque tratan de repetirlo y no con pares, sino con cualquier niño que encuentran o con la mamá, ¿verdad? De repente hay señoras que nos dicen, es que sabes que yo estaba dormida y de repente sentí que me estaba metiendo la mano. Uh-huh. ¿Y qué hiciste? Le dije, ay, mi niño, ponte en paz. Le digo, ¿y no has hablado con él y explicarle que bueno, uh-huh, los cambios, de repente que no debe de dormir ya contigo, claro, ¿verdad? Porque ya está grande. Es que si se cae, no, pues si se cae se va a levantar. Sí, lo siguen viendo como un niño, como, ¿no?, un bebé. Uh-huh, sí. Claro. Y entonces eso los vuelve más vulnerables todavía. Uh-huh. Y si repiten, algunos van repitiendo las conductas. Uh-huh. Y como lo han vivido tantas veces, ya no se dan cuenta o no hay quien les diga lo que estás haciendo no está bien, uh-huh, ¿verdad? Y te va a causar. Entonces entran personas que se aprovechan ya de ese despertar sexual de una forma inconveniente, uh-huh, y bueno, abusan todavía más. ¿Cómo es el tratamiento en CIDISAS específicamente cuando algún niño con discapacidad, niño, niña o alguna persona también ya mayor está sufriendo el abuso y quiere, bueno, pues poner un alto y encontrar una situación o un remedio a esta situación, también para todos, porque me imagino que exactamente, se altera la dinámica familiar, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, mira, son dos formas diferentes. Para el niño con discapacidad, ¿verdad?,
con una discapacidad que nos llega así, dices, bueno, es empezar desde enseñarle la protección de su cuerpo. Te comentaba lo que es público y lo que es privado. Y cosas tan elementales, empezamos a decirle, bueno, a ver, bañarse, se puede bañar aquí en la calle o en tu casa, no en la casa, entonces en el baño es privado. Entonces, quitarte la ropa, es público o privado. Y bueno, vamos desde esos conceptos tan sencillos, ¿verdad? La protección de su cuerpo, el respeto de su cuerpo, las áreas privadas de su cuerpo que no se deben de tocar, los tipos de caricia, los tipos de abrazos, que él empieza a distinguir y a llamarle a cada parte del cuerpo por su nombre. Y les dejamos a los papás, es que tienes que decirle las partes de su cuerpo, que sí se le puede tocar, que no puede tocar, ¿verdad? Si ya está grande, déjalo que se bañe solo, ¿verdad? Dile cómo bañarse, pero tú ya no lo toques, ¿verdad? Y entonces empezamos a manejar la parte también moral y que el niño se empiece, o el adolescente se empiece a proteger